Bien, seguidamente lo que vamos a hacer es empezar a construir la tasa KPM y algunas variables más que necesitamos para ya empezar a evaluar. Bien, en este ejemplo nosotros tomamos como tasa libre de riesgo en pesos, en dólares, la tasa que habíamos estimado de bonos soberanos argentinos en dólares, proyectada. A ver, para recordar, era la tasa que venía de esta serie de datos y obviamente salía de la regresión que habíamos calculado de bonos en dólares. Esta es la serie de datos proyectada. Luego lo que le adicionamos fue algo que se conoce como Credit Risk o riesgo país. Esto lo sacamos de la página de Aswad Damodaran, que lo tabula en función al ranking crediticio para cada uno de los países y suponemos que se va a mantener constante a lo largo de todo el periodo de proyección, que son 6 años. Lo mismo que sacamos el adicional por riesgo de mercado calculado en dólares para el emergente Argentina, que es el 13,60%, lo que nos está indicando que por encima de la tasa libre de riesgo en pesos expresada en dólares, las acciones argentinas están exigiendo un retorno del 13,60 en dólares. Bien, estos son los elementos que ustedes ya bien conocen para construir una tasa de costo promedio ponderado del costo del capital, en contexto KPM. Lo que nos faltaría sería el beta, y en este caso, como suponemos que en este ejemplo la empresa es cerrada y no cotiza, vamos a utilizar la técnica de comparables. Para eso, lo que fuimos es a obtener el beta desapalancado de empresas comparables, suponiendo que el beta se va a mantener constante y es de 0,8557 el comparable para este tipo de empresas. Y vamos a suponer que la estructura de capital se mantiene constante, en donde el 0,84% de dicha estructura del capital implica financiarnos con deuda propia, con capital propio, y el saldo restante 0,16 con deuda ajena, con capital ajeno. La tasa de impuesto también se va a mantener constante en un 0,35, ergo, esto nos va a permitir aplicar la fórmula tradicional según Modigliani y Miller de desapalancamiento, que ustedes ya la conocen, y apalancamiento, en donde básicamente lo que hacemos es tomar el beta desapalancado AB4 y multiplicarlo por 1 más la deuda por 1, la tasa, la deuda por 1 menos la tasa de impuestos dividido el apalancamiento, o sea, sería el beta desapalancado BU por 1 más deuda por 1 menos T sobre capital, y automáticamente obtenemos el beta apalancado atendiendo a la estructura de esta empresa, el cual se mantiene constante. Bien, perfecto. Entonces, con estos datos estamos en condiciones, primero y principal, de calcular la tasa de rendimiento requerida para el capital propio KE expresada en dólares, que surge de aplicar el modelo KPM, RF más el adicional por riesgo de mercado por el beta apalancado. A su vez, estamos en condiciones ahora de calcular el KE nominal en pesos, el cual surge de tomar la tasa en dólares, 27,72, y multiplicarlo por 1 más la inflación esperada en Argentina sobre 1 más la inflación esperada en Estados Unidos menos 1. En otras palabras, vamos a tener la tasa 27,72 por 1 más 36,78 dividido 1,73, tasa en Estados Unidos menos 1, y nos da la tasa nominal en pesos para el primer año. Similar procedimiento se aplica para el segundo año. En este caso es otra tasa en dólares, 27,10 por 1 más la inflación esperada para el segundo año en Argentina, que es 23,90 sobre 1 más 71,18 para Estados Unidos. Y así sucesivamente. Tenemos la tasa nominal en pesos. La tasa real cae en pesos, surge de a la tasa nominal 1,7172, deducirle la inflación, que es del 36,78 dividido 1,33.
26,78 y nos da el 25,54%. Perfecto. Bien. Entonces, con el dato de CAE en dólares nominales y en pesos nominales, estamos en condiciones de calcular el costo promedio ponderado del capital nominal en pesos. El costo promedio ponderado del capital nominal en pesos que vamos a utilizar para descontar los flujos de fondos surge del promedio ponderado entre el CAE, costo del capital propio en pesos nominales, por 0,84 más costo del capital ajeno en pesos nominales por 0,16. A sabiendas que el costo del capital ajeno lo suponemos equivalente a la tasa a la cual se endeuda Argentina, 54,13 por 1 menos T, la alícuota marginal del impuesto a las ganancias. Con esto obtenemos la tasa para el primer año del 65, luego del 50, 40, 34,29 y 25,04. A título de ejemplo, vemos de dónde sale cada uno de los componentes. 14,71 por 1 menos T, más 27,99, que es el CAE nominal, por 0,84. Bien. El mismo razonamiento para la tasa argentina expresada en dólares. En este caso, rastreamos precedentes, es el 27,72 por 0,84 más 1,73, perdón, 14,64 por 0,16. También se puede calcular de otra manera. La otra manera en la cual lo podemos calcular es tomar la tasa del costo promedio ponderado del capital en pesos, 65,87, y multiplicarlo por el cociente de la inflación, dividirlo, por el cociente entre 1 más la inflación esperada en Argentina sobre 1 más la inflación esperada en Estados Unidos menos 1. Y aquí nos va a dar esta tasa en dólares. Básicamente sería el procedimiento inverso al que utilizamos para calcular a partir del CAE estimado en dólares, el CAE estimado en pesos, en donde lo que hacemos es tomar esta tasa en dólares y multiplicarla por el cociente de 1 más la tasa esperada de la inflación, argentina sobre 1 más la inflación esperada en Estados Unidos. En este caso, lo que estamos haciendo es tomar la tasa en pesos y dividirla, no multiplicarla por 1 más la inflación en Argentina sobre 1 más la inflación en Estados Unidos. Perfecto. Bien. Finalmente, esto a título de explicación y de ejemplo de lo que son las filminas, si yo tengo que Estados Unidos crece continuamente al 1%, Argentina va a crecer, suponiendo que hay convergencia y se cumple la teoría de la paridad, vamos a rastrear precedente, en el 1% multiplicado la tasa de inflación argentina, 1,34, 1,22, 1,14, o sea, Argentina, si quiere crecer igual que Estados Unidos, tiene que al crecimiento de Estados Unidos sumarle la tasa de inflación esperada en el país. Y básicamente, teniendo en cuenta la tasa de inflación esperada en el país, es que tenemos la tasa para corregir el flujo de fondos expresado en moneda de inicio por inflación. Bien.